Nada, darles la bienvenida al acto y agradecerles la presencia. Hoy es para nosotras, tanto para Estefanía, que es nuestra coordinadora también del programa de trans, como para mí un día especial porque ya se cierra la etapa de trans. Este era el último acto con uno de los mejores productos que ha generado este programa, que ha sido precisamente las crónicas transgresoras de Alexandra. Y era también muy simbólico que estuviera Sayas, porque cuando Alexandra terminó el primer esbozo del libro, lo compartió con Sayas y conmigo para que tuviéramos algún tipo de retroalimentación con el texto, a ver qué nos parecía, y estuvimos intercambiando con Alexandra pues, detalles, comentarios y demás, y coincidíamos en que era un texto esencial. Era un texto esencial, primero por el tiempo que cubre, que es un tiempo en el que no hay tantas memorias y tantos textos autobiográficos, como por las circunstancias, que es la narrativa de frontera, que también es una narrativa muy inusual. Casi siempre son historias urbanas, historias vinculadas y no historias nómadas, como podría ser el caso de Alexandra. Entonces, claro, se han unido aquí el hambre y la necesidad. Las dos han sido grandes inspiradoras del programa. Alexandra, en muchas ocasiones, pues con su presencia, ya es la tercera vez que está en el programa de Detrás, porque además ha sido una persona esencial para conectar con muchísimas de las personas que hemos traído, pero también porque gran parte del vocabulario que manejamos en todos los lenguajes de frontera proviene principalmente de las reflexiones de Sayas. Es decir, la idea de la necropolítica, la idea del capitalismo gore, la idea de la frontera como un espacio donde todas las violencias se condensan. Todas esas ideas han sido en muchas ocasiones discutidas en el programa gracias precisamente a las reflexiones teóricas y al activismo académico de Sayas. Así que para mí es un lujo tenerlas a las dos aquí presentando este fruto final del programa. Y les recuerdo que como hoy es domingo, las compañeras de la librería no podían tener a una persona aquí, entonces cuando termine el acto, pues Alexandra sube y se exhibe por todos estos espacios maravillosos. Oleremos su shampoo. En su trono en la librería. No traje mis tacones. Oh, no venimos preparados. Entonces tiene allí su sillita, su mesa en los libros, por si quieren para la firma. Además, ya les digo, es un texto único en el ámbito de todo lo que llamamos autotexto o egodocumentos trans en castellano. Así que bueno, conversen ustedes lo que tengan que conversar. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana aquí y por supuesto a Pepe y a Estefanía por hacer lo posible. Gracias, Ale, también por la invitación y estamos súper contentas de coincidir aquí. Ahora estamos viviendo en la misma ciudad y casi no nos vemos. Venimos acá a vernos y a conversar sobre el libro. Yo estoy muy contenta, muy halagada y también como volando un poco en la isla porque no la conocía, es la primera vez que vengo y me emociona profundamente como la sinestesia que me produce esta isla, ¿no? Como básicamente no la conocía, pero me siento como muy en casa y eso no pasa casi en ningún lugar, ¿no? A veces uno se siente cómoda pero no se siente en casa, eso es muy distinto. Y me gusta mucho la posibilidad de poder conversar sobre este libro que además, como ya contó Pepe, tiene una genealogía de largo aliento y que además yo voy a hablar de un poquito la presentación que voy a hacer, es de la importancia que tienen estos lenguajes, que son lenguajes que ya estaban, que son lenguajes contemporáneos, pero que de alguna manera son los lenguajes del futuro, que ya estaban adentro de las experiencias y de los testimonios de personas trans como Ale, y que además me gusta también muchísimo de este libro, bueno, varias cosas, ¿no? Es un poquito, a mí me interesan mucho las cosas que no se revictimizan, sino que trabajan con hacer otra cosa con las situaciones menos agradables en las que uno puede vivir. Como ustedes saben y entienden, porque son una isla que son receptores de migrantes, ¿no? Y que también no sé la historia política de Canarias, pero me imagino que como
muchos otros lugares yo sé que aquí el Estado español no existe, ¿no? Ustedes son Canarias y también no sé cuál sería la posición que tengan, pero entiendo que hay conflictos siempre, ¿no? Con respecto al continente, ¿no? Las islas son otra cosa y a mí me gusta mucho eso porque esta sensación de no pertenecer del todo y de ser ingobernables de alguna manera, ¿no? Que le pertenecemos al mar, no al poder, eso me gusta mucho. Y nos pasa también un poco en la frontera del norte de México, de donde yo soy también hay mar, no somos una isla, estamos coqueteando con la idea, somos una península, pero hay una falla ahí de San Andrés que en algún momento nos volveremos isla. La cuestión que me parece interesante es que reciben migrantes también, y bueno, han expulsado supongo que también migrantes por condiciones que nos conocemos muy bien y que se repiten en el tiempo y en la historia, las condiciones económicas, las geopolíticas, el sexilio también, ¿no? A veces que uno se va de sus lugares por sus identidades de género, su sexualidad, pero en este libro está como una pequeña caja negra de la historia también trans en castellano, bueno, en mexicano, en chicano, ¿no? Porque aquí nuestra querida Alexandra es bilingüe, no solamente cruza la frontera física, sino también cultural y lingüística, y entonces como que hay una mitología sobre lo trans que casi siempre nos deja y les deja como en una especie de intemperie permanente, que sí es verdad que son personas que están más expuestas a la violencia y a la necropolítica y al asesinato y al asedio y al abuso, ¿no? Porque descentran este binarismo y lo hacen no solo desde la militancia, también desde la vida cotidiana y de la resistencia esta cotidiana, que es como no me voy a conformar con lo que se espera de mí o para mí y voy a buscar hacer otra cosa, una autonomía radical del cuerpo también. Eso me parece importantísimo en la práctica, ¿no? Y cómo una frontera no es un lugar fácil, como ustedes saben, y de ningún tipo, física o mental. Las fronteras pues pueden ser un confín que nos contiene, pero también puede ser una posibilidad de contagio, y a mí me parece que lo que quería decir y que quiero decir con todas estas cosas antes de llegar a esto, bueno, esta es la frontera de Tijuana, este es el muro, el dibujo bueno, la representación es de una frontera que está en la parte norte de México, y esta es la parte del muro que corresponde a la que entra el mar, ¿no? Dice que muchas veces se conoce este muro entrando en el mar, ¿no? Como si los delfines pudieran dividirse, ¿no? Los delfines cruzan muchas tardes por el Pacífico y se ríen mucho de la frontera y del muro ese que tienen los gringos en el norte de México, pero que también es un testimonio político y geopolítico, como que es un libro que se puede ir abriendo en muchas capas, porque recorre décadas de insurrección que ustedes pueden reconocer en su propio contexto, ¿no? La insurrección aquí en los años 70, con el movimiento que viene desde antes, pero que viene desde el movimiento que no era exactamente LGTB, ¿no? Tenía otros nombres, pero como de la disidencia sexual, y también los feminismos de los años 70 y luego los 80, o sea, todo esto que pasaba globalmente, cómo se estaba cristalizando en un lugar primero como Ciudad de México, un poquito antes, los años 50, 60, cuando Ale estaba ahí viviendo, que era una niña pequeña y muy curiosa, ¿no? Que nos hablas ahí y 60, cuando nos hablas de cómo era la Ciudad de México. También es una biografía emocional de un espacio que ya no se parece a ese espacio, pero que podemos volver aquí a través de la memoria de Ale, y que me parece muy importante porque de repente rompe muchos estereotipos y muchas barreras, como México muy católico, muy esta idea que se tiene, ¿no? Como de blanco y negro, del old school México, de los burros y de los sombreros y de la gente con su zarape o cantando, y el tequila, que ese es el folclore que pasa acá también con el flamenco y con todas esas cosas que son tremendamente populares y emocionantes afectivamente, pero que son utilizadas por el poder para justamente manejar el afecto y taxidermizarlo y ponerlo ahí en la pared, ¿no? Los faralays y el flamenco, como México el tequila y los charros, que bueno, sabemos que los charros son de Salamanca, pero en México también hay. La cuestión es que desmitifica muchas cosas de una manera muy lúdica. Uno puede uno puede ir a la Romita, que ella vive en la Romita, y que puedes ver que la Romita, que ahora es una de las colonias más gentrificadas por el turismo y por los expats, que son básicamente migrantes estadounidenses que viven en México, que trabajan a larga distancia y que pagan
una habitación en Nueva York por $2,000 y en México tienes una casa estupenda por $2,000, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa que conocemos muy bien y que no sé cómo está funcionando en las islas, pero son un lugar de turismo, probablemente hay una gentrificación muy a mansalva aquí también desde hace mucho tiempo. Entonces entendemos que como lugares fronterizos y de turismo tenemos unas dinámicas muy específicas, pero que pueden dialogar, ¿no? en un momento también a través de sus resistencias. Entonces, Alexandra empieza este libro diciendo cómo va a cruzar la frontera en tacones, pero también nos da postales de cómo era la Ciudad de México en los años 50 y que no era, 60, que era cuando ella nació, pero habla un poco de antes, porque también habla de sus padres y de cómo fue cambiando, ¿no? La modernización de la ciudad y todo. Ya me dice, no me pongas más años, ¿no? Tengo 28. 28, perdón. Esa otra Alexandra, no estamos hablando de ti. Discúlpame la osadía, pero que es un poco esta caja como para ir hacia adentro en el cotidiano y después, bueno, los 60, que entendemos que movimientos contraculturales y todo esto, pero como el ejercicio de revolución cotidiana se da como en todos lados y se da también en estas calles donde parece que todo es el Star System o los años 60 del lujo y de la bonanza económica de la Ciudad de México, porque son los 40, 50, 60, 70, que estamos hablando todavía del milagro mexicano, que ustedes no sé si lo conozcan, pero hubo un momento de bonanza muy importante en México, de crecimiento de la metrópoli, y que además tú ves esa ciudad y la puedes incluso ver como humanamente y con cariño, ¿no? Cuando la ves a través de los ojos tuyos de niña haciendo todas esas cosas cotidianas, y después ves ahora la Ciudad de México y es que es ese monstruo de 28 millones de personas, inabarcable, impensable, que ese contacto, que esa cotidianidad, que esa, de alguna manera, como ese espacio visceral y de contención afectiva, sobre todo como con tu madre, sea este monstruo gigante, ¿no? Y entonces un poco como irle sacando esta apariencia e ir a otro lugar. Me gusta mucho que nos hace conectar desde el tiempo del cuerpo, de la experiencia vivida, ¿no? Que evidentemente es muy distinta en cada uno de nosotros, pero que también complejiza al sujeto trans y no es solamente una persona trans. O sea, básicamente se trata de la memoria de una persona con mucha singularidad y con muchas ganas de hacer muchas cosas y de tomarse las cosas más terribles, no como divertidas, sino hacia adelante, yendo hacia un lugar que dices, no quiero ser víctima todo el tiempo, ¿no? Y no me vas a atrapar en ese discurso, pero sin tirar una piedra a la gente que sí necesita ese recurso para poder sobrevivir, ¿no? De que hay una política que legisle y eso. Ella diciendo, no es lo único que soy, pero sí soy una persona trans y eso ha marcado completamente mi vida, y no solamente soy una persona transgénero, sino que soy transfronteriza, que eso significa otras cosas, ¿no? Una ampliación en el espectro, no solo lingüístico, también una ampliación en las precariedades a veces, porque pues no tener documentos, como ustedes saben, es muy fuerte, te hace víctima de un montón de violencias, de explotación, de cosas que son pues que están además muy a la orden del día, y por eso este libro me parece, evidentemente sale este año, pero es un libro que viene de atrás y de lejos, pero que va actualizando también la memoria política histórica de estas décadas en un contexto que casi no se investiga, porque también en México, como aquí supongo, y como en otros lugares, la narrativa es muy centralista, ¿no? Todo pasa en Ciudad de México y esto es lo único que pasa, o todo pasa en Nueva York, o en Los Ángeles, o en San Francisco, las revoluciones sexuales están ahí, pero ¿qué pasa con la gente que vivimos en los dos lugares, ¿no? ¿Y qué pasa, cómo se van filtrando esas revoluciones también a nuestra propia revolución cultural y nuestra revolución personal? Bueno, más bien singular, y entonces es un libro que además te lo lees, es una crónica que es de aventuras, ¿no? Yo digo, wow, o sea, la fantástica vida de Alejandra, porque hacen unas cosas, dice unas cosas, y luego tiene unas imágenes muy hermosas, que bueno, ella ya les va a decir, porque si no, no voy a dejar nunca hablar a Ale, que es un archivo de una memoria que resiste, ¿no? Y que además creo que llega en un momento en el que se están reflotando muchas cosas que son necesarias contra este asedio antitrans, que parece que nos lo inventamos ayer y que la gente trans se volvió loca y de repente todo el mundo quiere ser trans y que la moda trans, y dices, espérate, porque acá te voy a decir cómo se vive siendo trans, no es una moda
no es bonito y no tendría que ser solo bonito, pero les cuesta mucho más trabajo por todo el escarnio social que hay, pero también hay una creo que es una vocación de fuga, pero de una fuga muy juguetona, ¿no? De decir, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer igual y se salva siempre de los peligros más fuertes porque tiene una inteligencia muy activa, ¿no? Entonces esto también me gusta mucho de este libro, que nos habla de una persona sumamente capaz, sumamente inteligente y sumamente aventurera en el buen sentido, ¿no? De decir, me voy a mover, me voy a ir, voy a hacer, voy a tal, y una persona no solamente deseable, sino también muy deseante, que a veces se pone a la gente trans como un objeto de deseo, pero no como un sujeto de deseo. Y aquí te dice que, bueno, el deseo no se circunscribe solo a lo sexual, ¿verdad?, sino al deseo por la vida, moverse, y también la metodología como un poco del azar, como una forma de vida y de decir, voy a tomar la ola y voy a surfear y ahora voy a caminar y ahora voy a cruzar la frontera en tacones y ahora voy a irme a otros lados, ¿no? Entonces yo lo recomiendo porque está muy bien escrito, es muy divertido y ya la voy a dejar hablar y me siento muy muy contenta de verlo por fin así impreso y con todas las conversaciones que se tuvieron. Además nosotras nos conocimos en Tijuana en 2016, perdón. Entonces nos hicimos amigas así en una conversación en auto y me contó de este libro y yo le dije, lo tienes que hacer definitivamente. Luego volviste a Tijuana y dijo, quiero pensar en la portada, y le dije, ¿por qué no haces algo así y tal? La portada cambió mucho, pero al final está aquí, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Nada, Ale, muchas gracias. Gracias, un aplauso para Sara, por favor. Gracias, porque me has remontado a todos estos momentos, ¿no? Que también son parte de la historia de este trabajo que me tomó pues casi 12 años, ¿no? Terminarlo. La idea ya la traía desde Estados Unidos y creo que cuando vine por primera vez aquí a Tenerife también con Juan José, ya estaba yo en planes de empezar a escribir este libro. Y sí, bien lo dices tú, porque fue caminando por la frontera que tú y yo dijimos, pues mira. Por ese muro. Sí, estábamos en playas de Tijuana y caminando justo enfrente de este muro y dijimos, sí, mira, aquí estaría, esto sería parte de mi portada, ¿no? Que para mí es muy importante también porque yo soy muy visual, por eso para mí era importante tener estas imágenes de las que habla Sayak en el libro y que comparto algunas en esta pantalla y que también puse unas extra, ¿no? Pero para mí era súper importante pues hablar desde la primera persona más que nada y también pues creo que en mi experiencia, ¿no? Cómo yo veía las cosas, porque pues como dice Sayak, yo, y esto me lo dijo una compañera también, Marcia Ochoa, ¿no? Yo nunca, para empezar, yo nunca me sentí en el cuerpo equivocado, me sentí en la sociedad equivocada. Y luego aparte también, Marcia un día me dijo, es que tú desde niña siempre viste el mundo de otra manera, o sea, yo nunca decía, pobre de mí, que a los 6 años tengo que levantarme a las 5 de la mañana, ir a ayudar a mis tíos a los expendios de periódico. No, yo lo veía como, pues voy a ir a trabajar, me voy a hacer un dinerito y así me puedo comprar lo que yo quiera. O voy a ir a trabajar y así yo puedo ayudar a mi mamá, darle algo para el gasto. O sea, yo lo veía de otra manera. Yo nunca me sentí como que la pobre niñita de 6 años que tenía que ir en el frío, en la lluvia, a estos expendios de periódico. Y en mi libro hablo mucho a detalle, que también no hablo mucho de mi infancia porque la protejo, porque siento que es algo que lo atesoro, pero al mismo tiempo también lo protejo, ¿no? Estos momentos. Entonces, como hablo de la única memoria de mi padre. Y pues bueno, pero antes de empezar, pues quiero agradecerles a todas, a todos, a todos ustedes
estar hoy aquí. Veo mucha gente maravillosa, amistades, gente que no conozco, pero qué bueno que estamos aquí porque creo que el poder hablar de este libro, el poder hablar del archivo de la memoria histórica, el hablar de las transgresiones fronterizas, el poder hablar de las problemáticas, ¿no? Que hoy día existen. Una de ellas, pues como sabemos, la movilidad humana, las migraciones, que están en constante violaciones de derechos humanos, y estas poblaciones que también son desplazadas forzadamente, mujeres, niñas, familias, personas, y también personas que por su orientación sexual y o su identidad de género, que pues son características innatas, inmutables, que son también las personas LGBTQI+, como sabemos, en lugares del mundo son perseguidas, sufren violencia por el mismo sistema, ¿no? Como lo hablo yo en mi libro, ¿no? Que a los 13 años, en camino a la escuela, a mí me detenía la policía por ser una adolescente trans. También quiero hablar cómo la marginación múltiple existe entre estas personas que están en movilidad, estos seres humanos que están migrando a otros lugares, cómo estas personas, por ser indocumentadas, como lo dije, por su orientación sexual, su identidad de género, no normativas, por el tono de piel, por el idioma, por el acento, por la edad, por la discapacidad, infinidad de otras interseccionalidades que dan lugar a que sufran abusos, sufran violaciones, y como sabemos también que pues la mayoría de les migrantes LGBTQI+, siempre han sido forzadas a este desplazamiento. Yo lo viví. Yo a los 16 años, si no me iba de la Ciudad de México, me iba a pasar lo mismo que le sucedió a mis amiguitas, como en las imágenes que puse aquí, ¿no? Que para mí es súper importante poderles contar esto, de Karina, de Carolina, de Raquel. Como ven en esta imagen, aquí ya todas andaban con peluca, porque las rapaban. Las llevaban al centro de detención y les cortaban todo el pelo. Todas traen peluca y como ven, esta chica trae el pelo cortito, pero las demás todas traen peluca. Menos yo, porque me salvé porque mi mamá no me dejaba salir. Hubo una época en que mi mamá me decía, no, yo no quiero que me llegues como tus amiguitas. Entonces no me dejaba salir. También contarles, pues, no es fácil para mí no fue fácil, vamos a decirlo de esta manera. El por qué en mi libro hablo de las memorias de mi experiencia como una persona que tuvo que salir, que tuve que dejar a mi familia, mi país, mis amistades, mi escuela, mi vecindario. No fue fácil, fue muy difícil, fue... como dice Sayak, fue una aventura, claro, porque tenía 16 años y yo decía, pues si no me voy de aquí, me va a pasar lo mismo que a mis amiguitas y pues mejor me voy a ver qué pasa, ¿no? En otro lugar y llego a la frontera, ¿no? Entonces, pues creo que importantísimo contarles que, pues sí, estas fotos ya cuando yo ya no estaba en la Ciudad de México y como verán, pues todas las chicas ya traían pelucas, ya las habían cortado su pelo. Entonces, pues ¿por qué siento o por qué considero que es importante contarles todas esas historias? Pues más que nada porque ser una voz para las que no tuvieron la oportunidad, para mí es un gran privilegio, de veras que lo es. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque personas de mi generación ya no están. La mayoría ya no están. Fueron asesinadas, se murieron durante la pandemia del VIH-Sida, muchas murieron por problemas de adicción.
muchas, como lo dije, fueron víctimas de transfemicidios. Entonces, todo esto para mí es importante que se conserve, que exista un archivo histórico y más que nada también desde la experiencia transmigrante, que no lo hay. Porque si nos ponemos a pensar cuántas personas transmigrantes han tenido la oportunidad de escribir un libro, de contar sus historias. No hay. Hay artículos, hay ensayos académicos que se han hecho por personas, pero desde la tercera persona, ¿no? Entonces, para mí es súper importante y también para tal vez dar lugar, ser un parteaguas a que más personas transmigrantes decidan contarnos su experiencia desde la primera persona. Y bueno, hablaste también de cómo el libro es divertido de leer, es un poquito no tan dentro de lo académico. Para mí era súper importante también esto, descolonizar un poco el estilo, lo académico, la manera en que se escribe un libro, porque yo quiero que este libro lo lea cualquier tipo de persona. Yo quiero que estas historias sean contadas desde mi primera voz, desde cómo yo lo explico y lo cuento, y no con notas al pie de la página, con términos, palabras que pues tendríamos que estar buscando en el diccionario, ¿no? Cada vez que leemos 1, 2, 3 párrafos. No, yo no quería nada de eso. Entonces también para mí era súper importante eso, romper las reglas, una vez más transgredir, ¿no? Desde la escritura. Y pues creo que para mí también el tener esta fortuna de contar con el apoyo de Pepe, contar con el apoyo del TEA, contar con el apoyo de Editorial Legales, de Sayá, que también fue de las primeras personas que leyó el primer borrador, ¿no? Y que me dijo, pues sí, ¿no? Esto está genial, tienes que seguirle, tienes que, pues claro, ¿no? Estilizarlo, editarlo, y fue un trabajo, como lo dije, de 12 años. Y no fue fácil, en el momento en que yo decidí empezar a contar mis historias, créanmelo, hubo lágrimas, hubo risas, hubo momentos de ansiedad que yo decía, no, esto no, ya no quiero seguir contando, ya no quiero seguir escribiendo, ya no quiero seguir recordando, pero he aquí el trabajo final y estoy súper orgullosa. Es una gran dicha el poder estar aquí en Tenerife, porque fue de los primeros lugares donde se dio. Ya traía yo la idea, ¿no? Ya de hecho Marcia y yo habíamos hablado allá en Estados Unidos sobre tienes que contar estas historias, porque pues yo cuando le contaba, sí, yo me acuerdo de esto. Y fíjate que pasaba esto, y me decía, no, es que estas historias no pueden quedar en el olvido. Y sí, definitivamente. Qué dicha que todas estas historias, todos estos momentos y todas estas personas que son parte de mi historia queden aquí para las nuevas generaciones. Gracias. Me identifico contigo a tope. Mi primer hijo, porque va a haber más, ¿eh? Bueno. Así no vas a parar, ahora que empezaste, digo. Y bueno, creo que es momento de empezarles pues a contar un poquito sobre estas historias. Y para empezar, pues les quiero contar de cómo Karina y yo en nuestra primera salida por Zona Rosa, que era este pequeño pasaje, lo nombré el placer y el peligro de jotear. Tendríamos, yo creo, 12, 13 años en esta época. Bueno, mi primer encuentro con la violencia y la persecución me sucedió con Karina un día en el que, después de salir de la escuela, aún en la primaria, decidimos ir a jotear a la Zona Rosa.
Las dos vestíamos nuestros uniformes de escuela de camisa blanca de algodón, suéter azul de lana y pantalones de cuadrícula gris con azul de poliéster, y cargando nuestras mochilas, que eran unos morrales de lana de los que hacen los indígenas, porque los considerábamos menos masculinos que las típicas mochilas cuadradas de cuero. Recuerdo que ese día, antes de llegar a la zona rosa, estuvimos en la glorieta donde usualmente nos deteníamos a pintarnos las uñas y ponernos lápiz labial. La glorieta es como una estación del metro, ¿no? Que se llama Insurgentes. Y hacer algo así nos empoderaba. Además nos levantaba la autoestima por saber que podíamos andar con uñas pintadas y los labios pintados de rojo. Para ese entonces ya conocíamos a más chicas como nosotras en la zona rosa y también sus lugares de reunión. Sabíamos que el cruising daba inicio en la famosa glorieta de Insurgentes, saliendo de la estación de metro. Ahí se reunían tanto hombres gays como trans y alguna que otra lesbiana antes de dar inicio a su recorrido por las calles de la zona rosa. Unos a ligar, otras a tomar café, a jotear, simplemente a caminar viendo los aparadores de las tiendas o a los sitios donde se practicaba el comercio sexual. Fue aquí donde Karina y yo conocimos esa tarde a dos Jotas, Dante y Marilyn. Dante se iría a Estados Unidos, donde se cambiaría el nombre a Ana Fernández y terminaría asesinada en su apartamento de San Francisco. Marilyn sería encontrada muerta por sobredosis en una de las bancas de concreto del Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Las dos se dedicaban al comercio sexual afuera del Sambors del Ángel, que en ese entonces era muy concurrido por hombres gays, sexoservidores, chicas trans y, por supuesto, toda clase de individuos buscando cualquier tipo de actividad sexual. Estábamos fascinadas por toda esta actividad y de enterarnos por boca de otros de lo que sucedía, aunque también nos platicaban de los riesgos y el peligro, algo que nos daba mucho miedo, por lo que evitábamos alguno de esos lugares. En esta ocasión, Dante y Marilyn se dirigían hacia el Ángel, a su lugar de trabajo, y nos invitaron a caminar con ellas. Karina y yo accedimos y salimos de la glorieta rumbo a las calles de Génova. Caminar por zona rosa en los años 70 era fascinante. En la glorieta de Insurgentes también había infinidad de restaurantes y cafés al aire libre. Además era el punto de reunión de las tribus urbanas de la época, inclusivas, sin diferenciar clase social o preferencia sexual. En fin, una época que de una manera u otra nos permitía expresarnos como mejor nos parecía o mejor nos sentíamos. Cuando salías de la glorieta de Insurgentes hacia la calle de Génova, lo primero que veías al lado derecho de la calle antes de llegar a la esquina era el Cine Insurgentes, con su gran marquesina y su imponente edificio. Según la película de la temporada, la fila de personas llegaba hasta la esquina con Liverpool y subía a esta calle. Por supuesto, no se podían ignorar el ruido y la gente que llenaba la famosa Chispas en la esquina de Liverpool y Génova, un local anexo al Cine Insurgentes, en el que había videogames o maquinitas, como se les conocía, concurrido mayoritariamente por estudiantes durante y después de la jornada escolar, así como jóvenes de clase media alta que solían acaparar las maquinitas y gastarse una buena cantidad de dinero. En este lugar pasé parte de los mejores tiempos de mi infancia, al lado de Karina y de Mario Chávez Traconi, a quien Karina y yo conocimos en nuestro tercer año de primaria. Al cruzar Liverpool, el siguiente lugar que quedará para siempre en mis recuerdos es Sorba Records, porque fue donde compré mi primer disco importado de Donna Summer. Junto a Sorba estaba el pasaje Jacarandas, muy concurrido por gente LGBTQI+, con varios cafés y restaurantes. Uno de ellos, el famoso Toulouse. Era un café-restaurante con mesas al aire libre, muy iluminado. Recuerdo que había una plataforma que lo elevaba de la banqueta, así que era uno de los
favoritos de las personas LGBTQI+, para lucirse, siempre concurrido y con gente parada o entre las mesas, especialmente las personas trans, que platicaban durante horas. Algunas sentadas en la mesa observaban a la gente que pasaba por la acera y habitualmente se saludaban entre sí. Esa noche no era nada diferente. Nos saludaron a Karina y a mí, unas personas de beso y otras con comentarios de asombro, porque íbamos con uniforme de la escuela y preguntándonos nuestra edad. En pocas palabras, causamos sensación. Uniformadas, con nuestros morrales, como mochilas, nuestros útiles y uñas y labios pintados. Karina y yo éramos unas atrevidas. Y bueno, en esta ocasión, eventualmente caminamos más adelante y nos detuvo la policía, a Dante, a Marilyn, a Karina y a mí. Fue algo horrible porque llegamos a la esquina y esperando a cruzar la calle se para un carro, nos levanta, nos forzan a subirnos a este carro y con amenazas a Ana y a Dante y a Marilyn ya las conocían, porque pues ellas se dedicaban al trabajo sexual, eran adolescentes también todavía, pero como vivían en las calles, porque sus familias las habían echado a la calle desde pequeñas por ser pues, personas trans femeninas. Tenían que sobrevivir haciendo trabajo sexual. Y entonces fue un momento terrible en mi memoria, porque fue la primera vez que la policía nos detuvo, nos amenazó, nos llevaron afuera de la estación de policía amenazando a Dante y a Marilyn con hacerles cargos de perversión de menores, y a Karina y a mí diciéndonos que nos iban a llevar al reformatorio para menores y que nos iban a encerrar ahí y hacernos terapia de conversión y darnos golpes y bañarnos con agua fría y raparnos, y que iban a llamar a nuestra mamá, nuestro papá, para decirles que andábamos en las calles de la zona rosa haciendo trabajo sexual, ¿no? Todo esto como intimidación, amenazas, manipulación, dándonos psicológicamente, ¿no? Preparándonos para exigirnos dinero para dejarnos ir. Eventualmente Karina y yo pues en llanto, porque pues éramos unas niñas, unas pequeñitas, no sabíamos ni qué hacer y no traíamos más que pues unos 5 o 6 pesos cada una, y ellos se reían de nosotras porque nos pedían cientos de pesos. Eventualmente Dante y Marilyn les dieron dinero, que ellas ya sabían cómo funcionaba, y les dijeron, pues déjanos ir, mira, y esto ocurre afuera de la estación de policía. Y Karina y yo explicándole a los policías nuestras vidas, ¿no? Yo explicándoles, pues mi mamá es madre soltera, ella hace comida y la vende para sobrevivir, y yo voy con mis tíos a ayudarles, y pues los policías ya se quedaron así como sobre... Karina también, mi madre es madre soltera, ella lava ropa, pues yo no tenemos dinero, y nosotras veníamos de la escuela y conocimos a Dante y a Marilyn y nos invitaron a caminar. Entonces no tenían otro remedio más que dejarnos ir, y nos dejaron ir, o sea, con la advertencia de que no nos juntáramos con Dante y Marilyn, que porque eran unas lacras, y que si nos volvían a ver en zona rosa, sí nos iban a volver a detener y a llevarnos al centro de detención. Entonces, para mí eso nunca se me olvida, la criminalización de las personas trans, que eran forzadas a maquillarse, a retocarse, y les tomaban estas fotos, en las cuales las publicaban en estos periódicos horribles que eran, este es la Alerta y el Alarma, ¿no? Los nombres de estos, que ni periódicos eran unas revistillas horribles, pero que deshumanizaban a las personas trans. Y vean los mujercitos,
pervertidos, homosexuales, travestistas, degenerados, bueno, todo lo más deshumanizante, ¿no? Y era la fuerza. Una escritora... en el 75, sí. Una escritora escribió su tesis creo que fue de doctorado o de maestría, no estoy segura, pero tuvo la fortuna de que le regalaran todos estos archivos y su tesis fue sobre esto, pero eventualmente ella y yo tuvimos esta conversación en donde ella reconoció que pues nunca entrevistó a ninguna de estas personas, nunca entrevistó a una persona que haya pasado por esto, para que le contara la realidad. Y ella en su libro, en su tesis, lo expone como que era una manera de empoderamiento para ellas. El salir en un tabloid maquillada, así, como ven, ¿no? Pero eran forzadas. Yo no quisiera salir en una revista y que me digan, vendo barato mi amor, soy un mujercito. Claro que no. Homosexuales que gozaban en fiesta íntima. Para nada. Entonces, era terrible esta criminalización. Y bueno, ahora quiero cambiar un poquito y pasar a Tijuana, ¿no? Porque... Quería compartir algo contigo. Claro. Lo que tú mismo estás diciendo lo viví yo aquí en tus espaldas mismo. El puente cerrador, ahí hay una placa que la pusimos, yo la inauguré con el alcalde de Santa Cruz, por las trans de la época, por las que han muerto en esta zona. En tus espaldas han muerto muchas transexuales. Y en la zona de este lado, por el mercado también. Debajo del puente cerrador murieron otras tantas mujeres también de la calle Miraflores. Y este puente, en el 75, en el 74, en el 73, yo estaba en estos puentes con mis amigas cuando teníamos que bajar las escaleras corriendo para que no nos cogieran y nos llevaban para hacerlo todo lo que tú estás diciendo. Y no cabe duda que aquí tienes una que ha vivido lo que ha vivido tú, tu amiga. Gracias por compartirnos. Y qué bueno que nos compartas esto porque no hay ningún marcador histórico. Me sentí identificada con lo que tú contabas porque le decía a David, es mi historia también. Es mi historia. Yo todo eso que tú estás contando lo he vivido, pero a nivel de la isla, no a nivel de los Estados Unidos, que no quiero imaginarme cómo lo habrán pasado porque hay un abismo enorme, pero aquí también teníamos la dictadura franquista. Entonces a mí me cogió parte de ella en mi juventud. Y con esto ya termino, pero quiero que te vayas sabiendo que detrás de tus espaldas han muerto muchas transexuales también. Gracias por compartirnos esto. Y qué bueno que nos los cuentes para que no quede en el olvido y que la gente sepa. Y desafortunadamente no hay ningún marcador histórico. No, el mío sí, el mío hay muchos libros donde están todas esas historias, no escrito en un libro en general, porque me han pedido hacerlo muchas veces y yo me he negado. Porque hay cosas que no me apetece contar. Claro. Y aparte me he olvidado de muchas cosas porque la cabeza con los años, sí. Ya voy para 70 años y no es lo mismo. Entonces, para no recordar cosas, no quiero completar una cosa que se me quede a media. Y hay cosas que tampoco podría decir. Entonces, ya te digo, yo he documentado la historia que te estoy diciendo aquí, yo la he documentado en varios documentales, con David Asa, bueno, no te voy a extenderme más que la protagonista eres tú. Pero gracias. Me siento orgullosísima y identificada contigo. Gracias, querida, gracias, te agradezco mucho la honestidad. Hoy por hoy, si vuelvo a nacer, me gustaría ser transexual otra vez. Brava. Y pues ahora quiero hablarles de la frontera, ¿no? De cómo era algo muy sin planear, fue algo muy espontáneo, pero debido a lo que ocurría en la Ciudad de México, pues Carolina, que ya había estado en Tijuana, nos dijo un día, pues vámonos a Tijuana, allá podemos trabajar como bailarinas en un lugar donde todas son mujeres trans y pues ahí vamos, ahí nos fuimos, Karina, Raquel, Carolina y yo a Tijuana y pues les cuento.
¿Les quieres decir a cuánto está Tijuana de Ciudad de México? 3.500 kilómetros. Vámonos a Tijuana, pero son 3.500 kilómetros. En 3 horas y media en avión y en autobús. 2 días y medio, sí. Ahorita les cuento, bueno. Está un poquito así, vamos a Tijuana, está lejísimo. Sí. Y además muy mala fama siempre, ¿no? Siempre, sí. No, y más en esos tiempos, ¿no? Que era como... El fin del mundo. El fin del mundo, y aparte era como la capital Vicio. del comercio sexual, ¿no? De México. Gloria Anzaldúa nos dice esto de la frontera, ¿no? The borderland, o la frontera, es un lugar vago e indeterminado creado por el residuo emocional de un límite artificial. Está en un estado constante de transición. Lo prohibido y vetado lo habitan. Los atravesados, las atravesadas viven ahí. Los de mirada furtiva, las perversas, los queer, las buscapleitos, los mestizos, cualquiera que sea mulato, mezcla de razas o medio muerta. En resumen, aquellos y aquellas que cruzan al otro lado pasan por encima o traspasan los confines de lo normal, entre comillas. Y también noten que Gloria Anzaldúa escribió su libro de Borderland, la frontera, la otra mestiza, en el 87, y ella ya hablaba de lo queer. Ella ya hablaba de lo queer antes de su blanqueamiento, ¿no? Bueno, y este pequeño pasaje se llama The Tijuana Experience y Sanssouci, la supervivencia de las translatinas. Al regresar de La Paz a la Ciudad de México, volví a sufrir persecución y violencia, que en ese entonces ya era común contra las personas trans. A manos de la policía, Karina, Carolina, Raquel y yo la pasamos muy mal, ya que por lo regular salíamos juntas y éramos un blanco fácil para los pseudoagentes de Arturo Durazo, que era el general de la policía de la Ciudad de México, que al vernos yendo al mercado o a la tienda en la esquina de mi casa o en la avenida, nos detenían a plena luz del día y nos daban vueltas en su carro, amenazándonos con encerrarnos en la cárcel, raparnos y dejarnos ahí 15 días. Si traíamos algo de valor o dinero, nos dejaban ir. Si no, nos llevaban a mi casa para exigirle a mi pobre madre rescate por liberarnos. Eso costó muchas lágrimas a mi madre, que optó por no dejarme salir ni a la esquina. Mis amigas podían venir a visitarme, pero tenía prohibido salir con ellas. Así pasé unos meses hasta que un día Carolina, después de haber sido rapada y encerrada en el Torito por 15 días, nos habló de Tijuana, del Sanssouci y de cómo triunfaríamos como bailarinas exóticas allá. La decisión de irnos a Tijuana no fue sencilla, pues ya conocía la frontera. Sin embargo, sentí que si no huía de la ciudad, me sucedería lo mismo que a mis amigas, detenida, rapada y encerrada por 15 días. Esto me horrorizaba. No quería causarle más penas a mi adorada madre, así que saqué mis ahorros del banco y con tristeza me preparé para irme una vez más a la aventura. Para llegar a Tijuana, viajamos en autobús durante 3 días, con gastos limitados y con la incertidumbre de no saber qué me depararía a mi arribo. Todo se presentaba muy inquietante. Carolina, que ya había estado en Tijuana en varias ocasiones, conocía cómo se movían las cosas allí. Nos consolaba y también nos aseguraba que todo iba a ir bien. Nos decía que íbamos a triunfar como bailarinas taples en el famoso Sanssouci de la Avenida Revolución. Por aquí están las fotos de las chicas del Sanssouci. Ahí, esta, sí. El Sanssouci era un lugar muy frecuentado por jóvenes de la Marina y el ejército estadounidense que estaban estacionados en San Diego y cruzaban la frontera en busca de aventuras relacionadas con la industria del sexo. Yo tenía mis dudas y mis temores, y no era la única que sentía angustia. Karina y Raquel también estaban inseguras. Las 4 íbamos llenas de ilusión, pero con la duda de poder afrontar la situación, de poder trabajar en Tijuana como bailarinas del Sanssouci.
Finalmente llegamos a la tierra prometida. Carolina nos llevó inmediatamente a instalarnos en los departamentos Teresa, unos bungalows que se alquilaban por semana, entrando por el Boulevard de Agua Caliente, uno de los main drags de Tijuana. Hoy día ya no es lo mismo, claro. Los departamentos Teresa estaban escondidos del bullicio del bulevar y no eran muy conocidos en el área, pero sí por las mujeres trans que llegaban a Tijuana, como nosotras. La mayoría esperaban estar allí lo menos posible y cruzar la frontera. En los departamentos Teresa había reglas, solo 2 chicas por bungalow y no se admitían visitas. Karina y yo nos instalamos en uno, Carolina y Raquel en el otro. Esa noche descansamos, pues Carolina nos había advertido que al día siguiente teníamos que madrugar para ir al departamento de salud y solicitar nuestra tarjeta de salud, un documento necesario para poder trabajar como bailarinas en el Sanssouci. Nos levantamos a las 6 de la mañana y salimos casi corriendo, pues según Carolina era fácil adquirir la tarjeta de salud, pero teníamos que llegar a tiempo para lograr puesto y hacer la solicitud. Al arribar ya había una larga fila de mujeres de todas las edades, formas y nacionalidades, mezcladas entre ellas nosotras, las mujeres trans. Nos pusimos en la fila y después de varias horas finalmente llegué a la ventanilla en la que, sin hacer preguntas sobre mi estado de salud, solo dando una cantidad de dinero ya asignada para el procedimiento, mi nombre y mi edad, me dijeron que esperara a que me llamaran para entregarme mi tarjeta de salud. Esto sucedía a los finales de los 70, en la era pre-VIH. Así que no me importó el hecho de que no me hicieran un examen médico o una prueba de sangre para dármela. Después de una larga espera, casi otras 2 horas, me llamaron para entregarme la dichosa tarjeta. De inmediato, Carolina sugirió que pasáramos a recoger nuestros tacones, los trajes y los accesorios para ir a Sanssouci y pedir empleo como bailarinas. Llegamos al local al mediodía y ya había chicas bailando en el escenario. También algún que otro cliente, algunos con uniforme de la Marina, bebiendo y viendo el show. Sanssouci era un lugar grande, un edificio antiguo y oscuro que a la entrada tenía 2 cortinas de color rojo y muy gruesas para evitar la entrada de la luz del día. A ambos lados había unas escalinatas que conducían a un segundo piso que a mi parecer en sus tiempos de gloria se usaban para los clientes VIP, ya que tenían una vista circular con cabinas privadas y se podía ver el escenario y el bar. En el primer piso habían cabinas de color rojo alineadas contra las paredes y cubiertas también de cortinas rojas. El bar estaba a mano izquierda, era enorme, muy bien surtido con botellas de alcohol de todo tipo y bien iluminado. El escenario estaba en medio del lugar, contra la pared del fondo, con otras cortinas rojas que separaban los baños y los camerinos de las bailarinas. Estos también se usaban como baños. La alfombra era a su vez de color rojo y se veía vieja. Despedía olor a húmedo, una mixtura de alcohol, agua y detergente, que se sentía de inmediato al entrar en el local, pero a los 5 minutos el olfato se acostumbraba. Las mujeres trans que bailaban en el turno matutino se paraban en las escalinatas a la entrada, todas en pose y con sus mejores galas. Así podían ser vistas de inmediato por los clientes que entraban. Existía una gran competencia entre ellas y en cuanto entraba un caballero de inmediato lo solicitaban que las invitara a sentarse a su mesa. Una vez sentadas con el cliente le pedían que las invitara a tomar algo. Si aceptaba, rápidamente ordenaban un shot con ficha. El shot era un jugo de frutas y se le cobraba al patrón en dólares estadounidenses, 3 o 4, no recuerdo exactamente. Junto con el trago se les entregaba a las chicas un ticket que equivalía a un porcentaje de cada trago al que las invitaban y que cobraban al finalizar su turno. Sanssouci era como este lugar increíblemente con mucha actividad y también las chicas eran tan atrevidas, que yo me preguntaba, pero ¿estos chicos saben que somos trans? ¿Estos chicos
¿Saben? Las chicas me decían que no, que la mayoría de los chicos no sabían que las bailarinas eran mujeres trans, ¿no? O personas trans femeninas. Y entonces eso causaba en mí como cierto temor, ¿no? Cierto como que me resguardaba, me cohibía. Pero ese mismo día a mí me contrataron para el turno de la noche. A Carolina le dijeron, ¿te puedes quedar? Quédate y empiezas a trabajar ahorita mismo. A Karina y a Raquel les dijeron que no había trabajo para ellas. Entonces ahí fue un momento muy, muy dramático porque fue un momento de separación de nosotras, las 4 amigas que habíamos ido a la aventura a Tijuana y que Karina y Raquel al otro día se regresaron a la Ciudad de México y yo me quedé en Tijuana con Carolina trabajando en el Sanssouci, en donde aprendí bastantes cosas, pero lo que más se me quedó muy, muy grabado fue la hermandad trans de este lugar, porque todas nos apoyábamos, todas nos ayudábamos, todas nos daban consejos, y yo siendo una pequeñita de 16 años, pues las mujeres trans que estaban ahí, que ya eran de mayor edad, me arroparon, ¿no? Me dijeron, haz esto así, no hagas esto, haz esto se hace así, esto no se hace. Entonces me sentí protegida, me sentí arropada, me sentí pues también que las chicas me decían, si te sientes incómoda en cualquier momento, no te quedes con esa persona, muévete, porque teníamos que bailar y fichar. Y ya las que se atrevían se iban con algunos clientes a hacer, pues, tener sexo con ellos. Era como para mí un choque ahora sí que no nada más cultural, sino también emocional, sí, y también pues tanto que aprender y tanto que vi que pues sí, yo dije, wow, ¿no? ¿Cómo es posible que estos lugares... Y eran 2 lugares que estaban, era el Sanssouci y el Bambi junto, en donde teníamos que alternar, ¿no? Decían, ay, necesitamos una bailarina en el Bambi, o del Bambi, necesitamos una bailarina en el Sanssouci, y así estábamos. Entonces fue algo muy tremendo para mí a los 16 años, vivir esto, y eso que yo ya había pues viajado, ya había estado en el mundo del espectáculo, ya había estado en escenarios como bailarina en aquellos tiempos se llamaba el show travesti, que hoy día es lo que conocemos como el show drag, ¿no? Imitando artistas y eso. Yo ya había andado de gira con un grupo, entonces, pero muy diferente a lo que viví aquí en Tijuana con estas mujeres. Y pues ahora quiero hablarles, ya entrando... ¿Cuál es Payaya de la foto? Payaya es esta chica. Ah, la de la flor. La de la flor, sí. Okay. La que está ahí sentada, Payaya. Y ahora vamos a contarles de Payaya, ¿no? Cómo fue y quién es Payaya, porque para mí es esa intrepidez, esa valentía de una persona sorda, que lo único que puede decir es Payaya, ¿no? Es algo que definitivamente tenía que estar aquí. Y bueno, Margaret Atwood nos dice, ¿por qué tiene la sensación de que se ha traspasado una línea, de que se ha transgredido una frontera? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuándo se ha ido demasiado lejos? La noche que finalmente pude cruzar la frontera fue tan surreal, como si estuviera en una película. Me sentía como Lucía Méndez en el filme de La Ilegal, de Arturo Ripstein, porque ocurrió de modo inesperado, sin preparación. Fue en mi noche libre, andaba de farra con unos amigos ocasionales y decidimos pasar por el Sanssouci un rato a ver el show. Esa noche Payaya, en la foto, también tenía la noche libre y estaba allí. En cuanto me vio, corrió hacia mí gritando Payaya, que era lo único que sabía decir y por eso su nombre.
Repetidamente me indicaba que nos fuéramos de inmediato a la línea fronteriza. Gisela, que estaba trabajando esa noche, me sugirió que lo hiciera, que si Payaya se ofrecía a cruzar conmigo, aprovechara. No lo pensé 2 veces y le dije que sí, que aceptaba cruzar esa misma noche. Creyendo que podía llevar maleta y cosas personales, le mencioné a Payaya que iba por mis cosas. Ella gritó Payaya una vez más y haciendo círculos alrededor de sus orejas, de esta manera, indicándome que estaba loca, que nos íbamos directas del Sanssouci a cruzar el cerro para llegar a los United States. Payaya era todo un personaje en Tijuana y en cuanto salimos fue abordada por varios de los taxistas que esperaban pasaje afuera del Sanssouci, pero ella seleccionó a uno en especial y con un solo Payaya y unas señas, el taxista sabía exactamente dónde llevarnos. Payaya, para decirme esa noche, explicarme que me fuera con ella a cruzar la frontera, hizo esto. ¡Payaya! O sea, que me fuera con ella, que cruzara la frontera y que al llegar a Estados Unidos me iba a hacer mi cirugía, ¿no? De reasignación. Y perdón que te interrumpa, pero además esto es una lógica de intersección también con personas que tienen diversidad funcional y que no se visibiliza mucho, pero que también son parte de la comunidad, ¿no? Sí. Y sobreviven. Esto es increíble, me encanta. Sí, exacto. Finalmente arribamos al lugar donde subiríamos a un cerro y cruzaríamos al otro lado. A mi parecer, el taxista ya había traído a Payaya a este lugar, un camino oscuro a un lado de la línea internacional, lejos del cruce de carros y peatones que se dirigen a Estados Unidos legalmente. Era un camino a lo largo de las vías del tren y un cerro que imponía por sus veredas con arbustos y árboles. Todo estaba muy oscuro, solo se escuchaba el ruido del viento y a lo lejos del helicóptero de la Border Patrol que patrullaba a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Sentí temor, pero Payaya me agarró de la mano y me indicó que subiríamos por el cerro. Esa resiliencia suya tan natural me dio valor, me preparó mentalmente para la aventura y agarradas de la mano empezamos el recorrido cuesta arriba. No habíamos caminado ni 15 minutos entre la maleza y la frontera. No habíamos caminado ni 15 minutos entre la maleza y la oscuridad, alumbrada solo por la luz de la luna, cuando de repente nos topamos con un grupo de gente, aparentemente intentar llegar al otro lado también. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que el guía del grupo conocía a Payaya. Al vernos de inmediato, exclamó, «¡Pinche Payaya, ya andas por aquí!». Nos unimos al pequeño grupo que consistía en 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, incluyendo al guía o pollero. Todos seguimos al guía en silencio, subiendo el cerro en la oscuridad y yo la única en tacones. Al llegar a la cima del cerro pude ver claramente las luces del lado de Estados Unidos en su inmensidad y también las del lado de México. El contraste es que se veían espacios iluminados y otros oscuros, como manchas en la panorámica. De inmediato sentí como una ráfaga al respirar el aire fresco de la madrugada y saberme tan cerca de los Estados Unidos. Paramos a descansar un rato y el guía aprovechó para informarnos del siguiente paso. Señalando cuesta abajo hacia un estacionamiento enorme, nos explicó que bajaríamos corriendo, llegaríamos a un cementerio de carros en el cual tendríamos que tratar de mantenernos juntos y meternos en cualquier carro que pudiéramos, y allí esperaríamos órdenes. El guía le explicó como pudo a Payaya, que aparentemente ya sabía qué hacer, y así fue, a la de 1, 2, 3, y empezamos a bajar corriendo por el cerro. Mi corazón palpitaba a 100 por minuto, miedo y adrenalina mezclados, sintiendo que me caía y que se me rompían los tacones. Cuando conseguimos alcanzar el cementerio de carros cuesta abajo, Payaya y yo corrimos detrás del grupo donde iban las otras 2 mujeres y vimos cómo el guía abría la puerta de un carro y entraban 5 hombres en él. El guía nos ordenó mantenernos agachadas y en silencio. Los seguimos hasta que abrió otro carro y entramos las 4 acompañadas de él,
que solo se quedó unos minutos dentro del carro y nos dijo que nos moviéramos y que si oíamos algo no saliéramos hasta que él regresara. Lo último que pude ver es que se deslizaba por debajo de los carros rodando, como si fuera un trompo humano. Nos quedamos dentro. La luz de la luna alumbraba tenuemente, así que podíamos vernos las caras. Nos sonreíamos, pero no nos atrevíamos a hablar. Hasta Payaya, que usualmente hacía muecas o señales con las manos y gritaba Payaya para llamar la atención, estaba inmóvil y silenciosa. Pasaba el tiempo, se me hacía una eternidad. Las otras mujeres se durmieron, pero Payaya y yo no nos perdíamos nada del exterior. Pasó más de una hora y estar dentro de un carro viejo y abandonado con Payaya y las otras dos mujeres me hizo sentir una soledad muy grande y al mismo tiempo una nostalgia que no se puede explicar. Mi espíritu anhelaba estar en mi casa, en mi recámara desordenada, en mi cama tibia con sábanas que huelen a sol. Solo se escuchaba la respiración de las mujeres durmiendo y el helicóptero de la Border Patrol que volaba sobre nosotras, el llamado Mosco, que de vez en cuando nos alumbraba con el reflejo de sus luces. Eso me inquietaba y me ponía nerviosa, ya que los vidrios del carro se habían empañado y me sentía acalorada. El sueño me vencía de aburrimiento, pero el miedo a ser descubierta y aprendida, al tiempo que Payaya apretaba mi mano, me mantenía alerta. Y sí, una aventura, ¿no? Porque para mí fue eso. Yo decía, pues, ¿qué tengo que perder, no? Arriesgarme a cruzar la frontera y si me agarra la migra, pues, lo único que hacen es regresarme y ya. Pero no ocurrió así, ¿no? En el libro hablo más a detalle de esta experiencia y cómo al cruzar la frontera y ya estar del otro lado y estar caminando en piso estadounidense, alguien grita, ¡ahí viene la migra! Y todos corren y los camionetas de la migra van tras ellos. Yo venía en tacones, ya cansadísima, esto es como a las 5 de la madrugada, después de haber caminado toda la noche, yo ya no podía dar un paso. Me metí a una tiendita, a un 7-Eleven que les llaman, o 7-11, y pues sin saber qué hacer, empiezo como a caminar, como que busco algo, mientras sigo viendo por los vidrios hacia afuera y veo cómo están deteniendo a las mujeres, a Payaya que grita ¡Payaya, Payaya! Deslocadamente a varios de los hombres. Y como en cuestión de 5, no sé, 7 minutos, ¡pum!, se los llevan y se van. Y a mí me dejan yo dentro de la tienda preparándome un café y un hot dog. Y salgo y ya estoy en Estados Unidos. Y pues bueno. Bueno, y para que continúe la historia tienen que leer el libro, porque además continúa por muchos años, 30 y algo, ¿no? Sí, exacto. Y eso es muy interesante ver cómo va hilando historias. Hay un párrafo que a mí me gusta mucho, pero yo no sé cuánto tiempo tenemos, que cuenta Ale de sus experiencias como dominatrix, que también pueden leer, y bueno, y otras cosas. Yo me imagino que ya sería un buen momento para pasar la palabra a las personas para que nos compartan, para que, como la compañera, ¿cómo te llamas, compañera? Marcela. Marcela, gracias por lo que nos compartiste, y también estos muros y estos monumentos que también son nuestros de otras maneras, ¿no? Están en este libro, pero claro, aquí. Qué interesante también saber eso. Yo fui una de las protagonistas principales de la historia. Y bueno, felicidades porque estás acá. No. Y bueno, pues ahora les doy a ustedes la palabra porque ya les conté bastante y pues hay más en este libro. Yo me despido porque tengo compromiso, te he invitado a almorzar y se me ha hecho largo. Ay, claro, Me claro. Un rato más haber ido a lo del libro, pero No te preocupes, qué gusto verte. igualmente. Gracias por venir. Ojalá nos veamos en otra ocasión. Claro, Que vaya bien, por hasta supuesto, luego. cuídate. Sí, hasta luego. Hasta luego. ¿De qué color eran los tacones? Eso nunca lo pregunté. Eran, creo, de color negro. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno. En mi memoria
están ahí, eran de ese tipo de zapatilla abierta, ¿no? De tacones abiertos, no eran cerrados. Wow, todavía sino, más difícil. Sí, todavía más difícil. Pero bueno que no se rompieron. Sí. Quería preguntar algo, hablabas al principio de tu presentación de muchas amigas o compañeras cuyas familias las habían expulsado, ¿no? Y hablas mucho, pues hablabas en varias ocasiones también de tu madre, ¿no? Quería a lo mejor si nos podrías contar un poco de ese apoyo familiar o de tu madre. Sí, gracias, muy buena pregunta, porque creo que para mí lo que hizo la diferencia en mi vida fue ese apoyo incondicional de mi madre, ese amor, esa aceptación, esa protección que yo recibí en casa, ¿no? Y a diferencia de mis amiguitas, por ejemplo, Karina, que no era aceptada en su casa y era rechazada, pero pues más o menos la llevaba, ¿no? Con su mamá, con sus hermanas, que era lo bueno, ¿no? Que eran puras mujeres en su hogar. En el mío también, excepto yo tenía un hermano, pero mi hermano también fue muy bueno conmigo, él siempre me protegió, y como era más grande y era un bravucón, si alguien me decía a mí algo o se metían conmigo, él iba y les pegaba, o sea que me defendía. Y entonces Raquel, que también es parte de estas historias, ella sí no tuvo la fortuna, por ahí andaba, o no, ella sí, creo que tendría 14, 15 años, no traigo fotos de Raquel, pero ella, su familia la echó a la calle. Y vino a vivir un tiempo conmigo y luego un tiempo vivió en casa de Karina y así se rolaba, ¿no? Entonces, como decía al principio, ¿no? Dante y Marilyn sí eran unas adolescentes transfemeninas que sobrevivían en las calles de la Ciudad de México y como ellas sabían una infinidad y creo que no me canso yo de decirle siempre a padres, a madres, a parientes que pues si tienen una hija, un hijo, un hije trans, gay, lesbiana, bisexual, intersexual, que el apoyo y el amor que les den va a ser una gran diferencia en su vida, porque definitivamente lo hizo en la mía y creo que por eso tengo este privilegio de seguir aquí con ustedes. ¿Alguien más que quiera compartir? Comentario, Preguntar. Sí, yo. ¿Cuánto tardaste en volver a México otra vez? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en volver otra vez a México cuando cruzaste la frontera? Crucé como en el 79 y después pude regresar a México a finales del 87. Sí, fue cuando ya iba y venía, ¿no? A México, pero sí. Sí, y pues, pero me quedé a vivir ya allá por 30 y tantos años. O sea, yo me regresé a la Ciudad de México a finales del 2011 a vivir, porque fue cuando empecé con la idea de empezar a escribir y quería reconectarme, ¿no? con todo esto que también pues creo que lo cuento aquí, cómo yo romantizaba esa ciudad que dejé 30 y tantos años atrás y que regreso y ya no existía esa ciudad. Y eso a pesar de que yo iba y venía, ¿no? Pero el ir y llegar a un lugar como turista y irte a otros lugares, pues no, en realidad no sabes qué está pasando. Entonces a mí me pasó eso, que yo en realidad no conocía la Ciudad de México como la que había dejado, ¿no? Y nada más veía pues mi barrio, la gente que conozco, y me iba a otros lugares. Entonces, y cuando llego en el 2000, a finales del 2011, pues digo, ¿qué pasó? Esta es otra ciudad, yo no la conozco. Sí. Y una pregunta, en cuanto a las mentalidades, después de todo lo que comentaste, de los sufrimientos que tuvieron que pasar tú y tus amigas por el odio a los transexuales, a los homosexuales, etcétera, etcétera. Sé que México es un país machista, ¿no? O por lo menos eso la historia me ha entendido. Como el mundo entero. ¿Cómo lo ves ahora respecto a ese tema? ¿Ha habido una evolución positiva
o es todo muy parecido pero más disimulado? ¿Cómo es? No, definitivamente ha habido una evolución. México sigue siendo un país hipermachista, ¿eh? O sea, no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es el sistema, porque ahora hay protecciones, ¿no? Y han pasado leyes, por decirlo así, para las personas trans dejó de ser un crimen estar públicamente en la calle, creo que a mediados de los 90s, ¿no? Que derechos humanos, las protecciones, las leyes, las legislaciones internacionales, pues prohibieron la discriminación y también por parte del sistema, ¿no? El trabajo sexual también ya no es criminalizado ni penalizado en la Ciudad de México, ¿no? Aunque claro, como vivimos en un país machista, pues dentro de la misma policía todavía existen esos policías que pues quieren tomar ventaja, quieren explotar a las trabajadoras sexuales. Pero, por ejemplo, a las personas LGBTQI+, prohibidísimo faltarles al respeto, prohibidísimo discriminarlas, ¿no? Tanto en lugares públicos como en lugares de gobierno. Una oficina de gobierno no te puede negar el derecho a servicios o algo. Y también en el 2012 pasó la ley de identidad de género, en donde ya las personas transgénero pueden recibir un acta de nacimiento con su nombre y género con el cual se identifican o el cual expresan y poder obtener todos sus documentos como pasaporte, todo esto. Sin ser patologizados. Sin ser patologizados, exacto. Pero al principio tenías que, por ejemplo, a mí me tocó, cuando yo llegué a México, tuve que ir con un psicólogo a que me firmara, que ya me había examinado por meses, que fue una amiga mía, pero tenían que ir por 6 meses con el psicólogo y luego ir con un sexólogo para una auscultación que te revisara y dijera, pues esta persona ya se hizo cirugías, ya es una persona transexual, ya puede recibir su acta. Pero las organizaciones, activistas, estuvimos luchando porque pues no cualquiera podía obtener estos documentos porque pues costaba muchísimo dinero, eran miles y miles de pesos que tenían que pagar, creo 60,000 pesos. Wow. Yo afortunada y privilegiada porque conozco gente, entonces un amigo doctor allá me firmó uno de los papeles, el otro compañero sexólogo me firmó la carta y yo fui a la corte con una jueza que también conocía, amiga, y me dijo, sí, no te preocupes, y puse el papel y tomó como 6 meses para pasar, pero otras personas tenían que pagar por todos estos servicios. Y 60,000 pesos son como 3,000 euros y el sueldo base no llega a ¿cuánto es? No estoy segura, pero bueno, la gente que vive al día, como en muchos lugares, no tiene ese dinero. Tener 60,000 pesos es pues ahorrar bastante tiempo, si tienes un salario fijo, ¿no? No, la gente no puede gastar 60,000 pesos, o sea, aquí son 3,000 euros, pero es como si tuvieras que gastar 25,000 euros para hacer un trámite a nivel de poder adquisitivo y de costos de vida, ¿no? Y menos una... el que cueste ese dinero, porque podrán pagarlo quienes, digamos, pertenecen a una clase más acomodada, mientras que las personas más humildes se verán... Y menos una persona trans que ha sido precarizada, que no ha tenido acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no. Entonces, en el 2015 se logró que fuera un proceso administrativo, en donde yo ya nada más llevo mi acta de nacimiento original y les digo, quiero hacer mi cambio, pago 80 pesos y me la dan ahí inmediatamente. Ya. 4 euros. Sí. Y además también hay que decir que hay una militancia de base desde los años 60, 70 que empezaron a mover esto y que la armonización de la ley ha sido eso, porque ya no tengas que ser diagnosticado y bueno, son varias cuestiones,
pero México es muy extenso, entonces es como aquí con las comunidades autónomas. Hay una ley general que es la que se aplica en Ciudad de México, que es donde vive la mayor parte de la población, y luego leyes que no suceden de la misma manera en las comunidades autónomas, digamos en los estados, y que además hay estados muy reaccionarios como acá también, que no lo aplican aunque esté la ley, ¿no? Entonces eso, el machismo por un lado, pero también la parte de la legislación. México tiene una de las legislaciones más, digamos, democráticas del mundo, pero no la cumple. Una cosa es que esté en la ley y luego otra cosa, digamos, una cosa maravillosa a nivel de libro, ¿no? Pero luego ya en la cotidianidad pues no se cumple, y el asesinato de personas trans pues es algo que sí está a la orden del día, y de mujeres, por supuesto, no solamente de mujeres trans ni de personas trans. Entonces es importante decir que además en México se hereda el patriarcado machista que ya estaba ahí, y el patriarcado machista español que llega a reforzar todavía más, y que además la diferencia entre esos patriarcados es que el machismo en las culturas precolombinas sí existía, pero igual había un machismo muy importante que conservaba a las mujeres porque eran las creadoras de vida, porque pues eran la complementariedad en estas místicas y en estas, digamos, como cosmovisiones. No se les asesinaba, obviamente sí se les dominaba, pero no se les asesinaba. Lo que importa el machismo colonial de los colonizadores es que, para ser ejemplificante, empezaron a asesinar mujeres, porque las mujeres representaban una resistencia muy importante y siguen representando una resistencia importante contra el colonialismo. Y entonces pues empiezan a darles el poder a los esposos, a los maridos, a los padres, a los patrones, a los coloniales, de matar mujeres. Y entonces no viene de ahora y de que México sea una nación salvaje, sino que viene de este entronque patriarcal colonial, y que viene también de la base ya patriarcal mexicana. Entonces es algo que Julieta Paredes le denomina el doble entronque patriarcal, y que eso sí tiene mucho que ver con la necropolítica con la que se gestionaba a todas las poblaciones, pero que se ha dirigido especialmente a mujeres, ¿no? Y a personas feminizadas. ¿Alguien más? Hola, quería saber si conseguiste trabajo en Estados Unidos, si conseguiste legalizarte. Sí, conseguí. Sí, de una manera u otra sí. Trabajé desde el 82 legalmente, y luego en el 86 que hubo amnistía, y también logré, por eso no podía regresar a México hasta después de eso. Sí, la respuesta es sí. Trabajé desde el 82, y en mi libro hablo sobre eso, ¿no? Como, porque también hasta eso tuve mucha fortuna de conocer gente que me decían, hazle así. Entonces, en aquellos tiempos yo llego y soy menor de edad, y tengo que ir y decir, ya soy mayor de edad y necesito mi tarjeta de seguro social, que es con la que puedes trabajar legalmente. Y les digo, mi mamá nunca me la sacó, entonces la necesito, y me la dan así. Antes no era tan vigilado. Y no era tan vigilado. Y me la dieron, porque yo dije, pues quiero trabajar, tengo oportunidad de un trabajo, y me la dieron así como sin nada, ¿no? Entonces pude trabajar gracias y luego gracias a esa tarjetita que me dio el gobierno ya pude sacar mi identificación, pero eso es imposible hoy día, claro, porque Estados Unidos ya es un país que es súper paranoico y hiper vigilado, entonces eso sería imposible, pero hablo de eso en mi libro, sí. Además de que te daban la tarjeta, pero si tú no tenías documentos, el dinero que generas a través de los impuestos se lo queda el Estado. Sí. Eso también era un beneficio para ellos. Tenían mano de trabajo barata, pero además todos los impuestos, que es muchísimo dinero. O sea, te pueden pagar, yo no me lo sé ahora cómo está que te quitan ciertos impuestos, pero es una buena cantidad porque Sí. es para tu retiro, se supone. Sí. Y entonces eso es para financiar los retiros de otras personas que sí son legales en Estados Unidos, regularmente personas estadounidenses que se pueden retirar en su momento. Y tú, es que es igual que en Alemania, o sea, tú vas a Alemania y en Alemania me contaban que, por ejemplo, personas africanas les quitaban edad para que pudieran trabajar más años, ¿no? Digo yo, un chico que tiene 25 años dice, no, tú tienes 18.
y empiezan a trabajar, les quitan 5 años para no darles el retiro a tiempo, ¿no? Porque legalmente van a ser menores y entonces trabajan hasta los 70, no sé qué, pero no les van a dar el retiro. Esas personas trabajan para el Estado y lo están beneficiando. Ahora el negocio de la migración no es solo la mano de obra barata, pensemos que estamos en los 70s, 80s, que es una estructura económica muy basada en el fordismo, en la producción, ¿no? Que después pasa a ser otra cosa después de los 90 con el neoliberalismo y la desestructuración y la tercerización de la fuerza de trabajo y una serie de cuestiones económicas aburridísimas de las que sé mucho, pero no vamos a hablar acá, sí. Porque no quiero quitarle eso, pero quiero que entendamos que ahora el negocio de la migración es justamente la desechabilidad de los migrantes, o sea, tenerlos en centros de confinamiento, porque esos centros son propiedad privada de la derecha estadounidense, los aviones, los centros, los vigilantes, todo eso está tercerizado, es como una cárcel, pero que por la que no tienes cargos. Eso lo trabaja muy bien todo el movimiento antidetención, como los CIES aquí en el Estado español, pero lo trabaja muy bien Angela Davis con su libro ya desde los 80, la cuestión del capitalismo carcelario, y que esta gente no está cometiendo ningún crimen, pero igual generan mucho más dinero estando encerrados y divididos, ¿no? Vieron que están dividiendo a los niños, o sea, tal, porque Tania Bruguera tiene una pieza de hace como 5 o 6 años, que está artista cubana, donde tenían detenidas a las familias en un espacio chiquitito, y eso era lo que ella había expuesto, y eso valía como $700 mantener a una familia en estado de cautiverio, y cuando empezaron a segregar a las familias, cada una de las personas valía $700 de ganancia para el Estado en Estados Unidos. Entonces, cada noche que pasan los migrantes y los niños en una celda de esas, en una jaula, son $700, que es lo que cuesta hospedarse en una habitación en el Hilton, por ejemplo, y que la familia Hilton tiene muchas acciones ahí. Por eso Trump estaba tan interesado en la frontera, porque los migrantes son una forma de generación de capital. Ya a través de su desechabilidad hay muchísimo dinero atrás, a través de ese maltrato y de esa necropolítica, pero que se llamaría necroadministración básicamente, ¿no? Y ya para terminar, hay en Estados Unidos, creo, hoy día más de 12 millones de personas indocumentadas, pero que son parte de del trabajo, que trabajan, pero que todos esos impuestos que están pagando no reciben nada y no van a recibir una pensión al final de sus vidas. Y no tienen sistema de salud. Y no tienen sistema de salud. Entonces, bien lo dices tú, es un gran negocio para Estados Unidos. Por eso a Estados Unidos pues le conviene, porque saben que todo ese dinero no se los van a dar. Porque, por ejemplo, yo cuando ya trabajaba legalmente, cada año, antes de empezar a ganar más de lo que es la línea, porque también hay una línea donde si ganas tanto, tú tienes que pagar al final de año. Entonces, al final de año me regresaban un chequecito como de $700, $800, ¿no? Y quedaba ahí también dinero para mi pensión, para mi seguro social, etcétera. Pero todos esos 12 millones de personas indocumentadas que están pagando, porque cuando les dan su cheque les quitan todo ese dinero, nunca lo van a recibir. Pero no entiendo por qué no lo van a cobrar cuando sean mayores. Porque no eres una persona que viva legalmente ahí, no existes. Exacto. Son gente fantasma, no existe. El Estado no tiene ningún tipo de contrato contigo. Pero es cinismo, entonces. Sí, claro. Si Es no un imperio de existe, eres inexistente, ¿cómo es que existes para pagar impuestos? Por eso no quieren legalizarles. Pues es una continuación de la colonia a través de otros medios, ¿no? Así es, no es esclavo, pero te pagan lo mínimo y además se quedan con eso. En la colonia extraían los metales, el oro y todo eso, y bueno, eso no era de ellos, se lo trajeron, está en Sevilla, si lo quieren ver, y aquí también supongo que habrá, pero en las iglesias sobre todo, pero si no, pues nada, no puede, o sea, te tienes que conformar con que no te maten, básicamente, y ahí te tienes que conformar con que no te echen, igual que aquí. Igual que aquí, bueno, los campamentos estos que yo no entiendo cómo funciona aquí, por eso no puedo hablar mucho, pero es eso, todo esto es las economías de la desechabilidad y de la muerte que generan más dinero. Mucha gente de nosotros vale más muerta que viva o detenida que viva. Entonces es completamente antiderechos, pero es lo que está sucediendo y es lo que impulsa las economías. Es una forma de continuidad de la economía de la guerra que está pasando ahora en Gaza y en otros lados, pero sin esa violencia de metralletas, vamos, digamos, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta y...
Quería preguntarte sobre el racismo, si viviste el racismo dentro de las comunidades LGBT en Estados Unidos. Ah, claro. Organizaciones. Claro, y no nada más en Estados Unidos, también en México, porque pues el blanqueamiento cultural y el clasismo existen en todas las poblaciones, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, si eres persona de color, si hablas con un acento, si eres indocumentada, pues ya eso da lugar a que dentro de estas mismas comunidades LGBTQI+, seas discriminada, discriminado, discriminade. Y creo que en mi experiencia sí viví bastante rechazo, más que nada, como que aislamiento social por parte de las mismas comunidades LGBTQI+, por decirlo de esta manera, y en mi libro lo explico claramente, cómo yo cuando llego a Hollywood, y pues estoy jovencita y yo vengo de la Ciudad de México, vivo en la colonia Roma, que es una colonia que en mi época pues era igual que la Condesa, no eran colonias gentrificadas, eran colonias pues de clase media, donde... Pues, pero no eran lugares peligrosos ni barrios periféricos, ¿no? Pero entonces en Hollywood encuentro esta división de que está West Hollywood, sí. está Hollywood y está el este de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿quiénes viven en West Hollywood? Pues los hombres gay, las mujeres lesbianas, que tienen educación, que tienen poder, que tienen dinero, blancas en su mayoría. Y en Hollywood pues viven las mujeres personas que ya más o menos están establecidas ahí en Hollywood, que tal vez tengan documentos y que tienen de una manera u otra de sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de las personas trans que se dedican al trabajo sexual, las personas que tienen su departamento, que trabajan por medio de las líneas telefónicas, haciendo citas y recibiendo clientes en sus departamentos, o algunas rentaban un departamento extra para trabajar y ya a las 6, 7 de la tarde se desconectaban y se iban a su casa, porque existían. Y en el este de Hollywood vivían todas las mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en las calles, que usualmente eran las negras, las indocumentadas, las latinas, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, no sé si... Yo solo quería como comentar que el racismo sí está ahí muy presente y que además lo documentan muy bien algunas feministas chicanas, ¿no? Sí, claro. Un poema muy bonito que es de Jo Carrillo, que está en This Bridge for My Back, sí. Esta puente a mi espalda, sí. Que dice: a nuestras amigas gringas, amigas radicales, les encanta ver retratos de nosotras caminando por el sembradío con sombreros, recogiendo paja, con niños en la espalda, no sé qué, tal, pero bueno, entonces así como que ella dice, nuestras amigas gringas, amigas radicales, porque es feminismo, ¿no? Dice, pero cuando nos ven en carne y hueso, no saben si les encantamos tanto, porque no nos vemos como en su pared, ¿no? Entonces esa relación se complejiza cada vez más y por eso hay feminismo interseccional y por eso el feminismo chicano también está aquí muy de la mano con lo que Alexandra dice sobre todo esto, y además que estuviste tú en ese momento neurálgico de todas estas luchas. Ale estaba ahí. También es un libro muy divertido y también tiene la parte más sexy, más canalla y más revoltosa de las revoluciones culturales, y la parte más sexual, que también digamos todo, esa es la parte que más nos interesa, pues digo, ¿no? Si lo vamos a pasar mal, ¿para qué? También hay que pasarlo bien, y me gusta eso, ¿no? Que de repente se exige un purismo en las personas de la disidencia sexual, que hagamos la revolución, coño, que la hagan los heteros, que son más según ellos. Entonces, la cuestión es esta, también esta parte que es muy vistosa, muy canalla, muy de fiesta, eso también está, y eso me parece muy importante, como todas las etapas de una persona, ¿no? No todo es RuPaul, pero tampoco todo es pues tristeza y ¿no? desolación. Entonces eso me parece muy interesante. Y ahí, no, la parte tienen que leer lo de la Domina. Sí. Que me encanta. Y Cherry Moraga, ¿no? También habla de fabuloso. Cherry. Bueno, sí. y muchas otras cosas, pero pues
Alexandra, yo siento que, bueno, esta biculturalidad y ese chicanismo, aunque no haya nacido en Estados Unidos, está ahí muy presente, y una lógica que me parece que le da todavía una vuelta más a todas estas políticas culturales de la intersección, porque no las describe, sino que las performa, ¿no? Las vive, y eso me parece sumamente interesante. Muchas gracias por tu trabajo, Ale. Gracias.